Pensemos por un momento en la clásica visita al consultorio médico después de, no sé, una lesión deportiva. Tienes un dolor articular insoportable. Ujú. Todos hemos estado ahí alguna vez. Exacto. Y al recostarse en la camilla, pues existe esta expectativa generalizada de que la respuesta va a venir de una pantalla. Claro, de una imagen. Sí, o sea, esperamos ver una radiografía, buscar esa línea blanca irregular en el hueso y que el doctor simplemente la señale y diga, ahí está el problema. Como si fuera una fotografía del crimen, digamos. Tal cual. Pero en lugar de mirar de inmediato unas imágenes estáticas, este especialista se acerca, toma la pierna, aplica un tirón así medio seco en un ángulo extraño y hasta cierra los ojos para concentrarse. Sí, es una imagen muy típica en fisioterapia. Y lo loco es que lo que esas manos están percibiendo en ese milisegundo revela muchísimo más sobre la biomecánica de la articulación que muchísimos escaneos modernos. Totalmente. Así que hoy vamos a realizar una exploración detallada, una inmersión a fondo en un conjunto de apuntes clínicos fascinantes. Están enfocados en la fisioterapia y la evaluación articular específicamente de la rodilla. Una articulación súper compleja, por cierto. Y la misión de este análisis de hoy no es convertirnos en médicos de la noche a la mañana, claro está. El objetivo, para todos los que nos escuchan, es desentrañar esta increíble comunicación táctil. Me encanta ese término, comunicación táctil. Sí, queremos descubrir cómo unas manos expertas pueden literalmente leer la física del cuerpo humano buscando algo mucho más profundo que un simple me duele aquí. Y creo que el contraste entre la imagen tecnológica y el tacto humano es verdaderamente el punto de partida ideal aquí. Ajá. Porque, a ver, las radiografías o las resonancias magnéticas nos muestran la estructura anatómica en modo de pausa. Son fotografías, como decíamos. Sí, algo estático. Exacto. Pero el cuerpo humano es una maquinaria que está diseñada para el movimiento. Y las fallas, pues, suelen ocurrir precisamente cuando el sistema está bajo presión o moviéndose. Claro, cuando está operando. Entonces, estas notas clínicas que estamos revisando introducen un cambio de paradigma total. Nos dicen que el dolor es una experiencia completamente subjetiva. O sea que no te puedes fiar del todo del dolor. Pues no siempre. Un paciente puede sentir que toda la pierna le palpita por la inflamación, o incluso el estrés del accidente puede alterar su percepción del daño. ¡Wow! ¿Sí? Haciendo que reporte dolor en áreas que estructuralmente están intactas. Sin embargo, cuando el fisioterapeuta manipula la rodilla, está buscando información 100% objetiva. ¿Y qué es exactamente esa información objetiva? Está evaluando la resistencia mecánica de los tejidos frente a una fuerza externa. A ver, vamos a desempacar esto con una imagen un poco más clara para la audiencia. Ir al fisioterapeuta y decir simplemente, me duele la rodilla al caminar, es casi idéntico a llevar el auto al taller mecánico. Ajá. Y decirle al mecánico, oye, el motor hace un ruido raro cuando acelero. Es una analogía perfecta. El mecánico no va a resolver el problema solo mirando el cofre cerrado desde lejos, ¿verdad? Va a encender el auto, va a escuchar el ritmo de los pistones, va a, no sé, tocar las mangueras buscando vibraciones irregulares para encontrar de dónde viene el cascabeleo. Exactamente. Y en estas notas ocurre lo mismo. Pero en lugar de vibraciones de un motor, las manos del terapeuta están entrenadas para buscar una respuesta física específica dentro de la articulación, un concepto central que el documento define como el tope articular o el end field. Sí, el famoso end field. Y bueno, la analogía mecánica encaja a la perfección con la mentalidad clínica. Ese tope articular no es otra cosa que la sensación de resistencia que encuentra el examinador. Resistencia al mover la pierna. Sí, al llevar la articulación hasta el límite de su rango de movimiento pasivo. Es, digamos, la frontera física del movimiento. Claro, hasta donde topa. Exacto. Y confiar en este dato táctil es lo que marca la diferencia entre simplemente adivinar qué estructura duele, basándose en lo que dice el paciente, y verdaderamente confirmar físicamente qué pieza del ensamblaje interno está cediendo. Es un dato vital. Lo es porque, como indican los apuntes, diferentes tejidos generan diferentes sensaciones de resistencia al ser estirados. Y para entender cómo los terapeutas decodifican estas sensaciones, el documento nos propone un orden que me pareció muy lógico. Uh-huh. Si uno va a revisar la estabilidad de un edificio, pues primero tiene que probar los cimientos principales. Lógico.
En el caso de la rodilla, eso significa evaluar qué tan bien sujeta está la estructura de adelante hacia atrás. Y las notas mencionan pruebas con nombres bastante técnicos. Sí, como el cajón anterior. Ese mismo, el cajón anterior o la prueba de Lachman, que están diseñadas para evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior. El objetivo táctil que describen es traccionar la tibia. Ajá, jalarla. Es decir, agarrar el hueso inferior de la pierna y jalarlo hacia el frente con mucha fuerza. Y el mecanismo detrás de ese jalón es, fíjate, es pura física aplicada. ¿Cómo así? Tomemos la prueba de Lachman que mencionaste. El terapeuta no jala la pierna en cualquier posición aleatoria. El texto detalla que debe flexionar la rodilla a un ángulo muy específico. Entre 20 y 30 grados, ¿no? Exactamente. Y la biomecánica dicta que, en este ángulo preciso, se neutraliza la fuerza estabilizadora de los músculos grandes del muslo. Como el cuádriceps. Ajá. Si el paciente tiene el músculo tenso, el cuádriceps va a sostener la tibia en su lugar, y eso enmascara el estado real del ligamento. O sea, te esconde el problema. Totalmente. Al doblar la pierna a esos grados, el evaluador prácticamente apaga el sistema muscular, aísla exclusivamente la tensión del ligamento y solo entonces aplica el tirón. Claro. Es que intentar evaluar el ligamento con el músculo tenso sería, no sé, como intentar saber si la bisagra de una puerta está floja mientras alguien más está empujando la puerta desde el otro lado con todas sus fuerzas. ¡Qué buena imagen! Nunca vas a notar el defecto. Nunca. Ahora, si logran apagar el músculo y dan ese tirón, el texto dice que en un ligamento sano se debe sentir lo llaman un frenazo seco y sólido. Sí, es una parada brusca, inconfundible. La articulación humana tiene este perímetro de seguridad que está dictado por la longitud y la firmeza de las fibras de colágeno del ligamento. Como si fuera una cuerda. Actúa literal como un cable de anclaje de un puente colgante. Entonces, cuando el terapeuta jala la tibia, ese cable se tensa rápidamente y al llegar a su máxima extensión, los huesos se detienen de golpe. ¡Wow! La energía de ese tirón se rebota y la mano del examinador percibe esa vibración de detención abrupta. Eso le confirma que la estructura de retención frontal está operando correctamente. Pero, a ver, aquí es donde la lectura se vuelve verdaderamente fascinante y, admitámoslo, un poquito inquietante. Sí, bastante. Porque las notas explican el escenario contrario. ¿Qué sucede en las manos del examinador si hay una rotura severa o total del ligamento? El famoso tope blando. Exacto. Describen que en lugar de ese frenazo seco, el terapeuta va a percibir un tope blando o un tope vacío. Señalan que hay una traslación excesiva de los huesos sin un límite final claro. Es una sensación muy particular. Y leer sobre un tope vacío genera, no sé, un escalofrío. Imaginar el equivalente en la vida real es, piensen en esto, como ir manejando por una carretera, pisar el pedal del freno a toda velocidad esperando que las pastillas agarren el disco, y sentir que el pedal se va hasta el piso sin encontrar la más mínima resistencia. Uf, sí. Esa sensación de hundimiento es la confirmación táctil del desastre estructural. Y esa falta de límite es la definición misma de inestabilidad articular. Las manos del profesional están palpando literalmente el vacío biomecánico donde debería existir tensión. ¡Qué locura! Y fíjate que el documento resalta un fenómeno clínico que parece contraintuitivo. A ver, cuéntame. En una rotura total, paradójicamente, el paciente podría no reportar un dolor agudo e insoportable durante la prueba de tracción. ¿En serio? ¿Con el ligamento totalmente roto no duele el tirón? No queda nada conectado que pueda estirarse y enviar esas señales de alarma de tensión máxima al cerebro. ¡Wow! El sistema neurológico del dolor, digamos que se silencia. Pero la falla mecánica es inocultable para el terapeuta. El freno está cortado. Es asombroso cómo el dolor puede ser engañoso, ¿verdad? Pero bueno, la física pura y dura de los huesos deslizándose no miente. Así es. Siguiendo con la mecánica del movimiento, si ya sabemos que la rodilla no se patina en exceso hacia adelante o hacia atrás, digamos que el freno frontal está verificado. Sin embargo, pues sabemos que el movimiento del cuerpo no ocurre solo en una línea recta. Si la estructura frontal resiste, la siguiente incógnita obvia es ¿qué pasa o cómo responde esa misma articulación si la fuerza de impacto proviene de un costado? Ahí entramos en el territorio de la estabilidad lateral. Ajá. Y aquí es donde los apuntes introducen las pruebas para evaluar los ligamentos colaterales. Miden lo que clínicamente denominan el bostezo medial y lateral. El bostezo. Sí,
La dinámica de la evaluación cambia un poco aquí. El terapeuta sujeta el tobillo de la persona y con la otra mano empuja la rodilla desde un costado. O sea, haciendo palanca. Exacto. Aplica fuerzas de palanca que se conocen como estrés en valgo o en varo. En términos simples, están intentando forzar a la articulación para que se doble en una dirección para la cual no fue diseñada anatómicamente. Claro, hacia los lados. Porque una rodilla sana funciona como una bisagra perfecta. Se dobla hacia atrás, pero bajo ninguna circunstancia debe ceder hacia la izquierda o la derecha. Y me llama muchísimo la atención esta palabra, el bostezo, en este documento. ¿Es un término curioso? Es que visualmente es súper descriptivo. Cuando se piensa en un bostezo humano, la imagen inmediata es una boca abriéndose de par en par, ¿no? Separando las mandíbulas. Sí. Imaginar que los fémures y las tibias literalmente abren la boca lateralmente porque las estructuras de contención colapsaron. Es sumamente gráfico. Y es que la medicina física utiliza mucho estas imágenes visuales fuertes para clasificar el grado de daño estructural. Claro. Ese bostezo describe el espacio anormal y visible que se genera en la interlínea articular cuando el ligamento lateral cede ante la presión. O sea, se abre el espacio. Ajá, si empujas la rodilla hacia adentro y la articulación se abre por fuera, tienes un bostezo lateral. De hecho, las notas utilizan una metáfora perfecta para explicar la función de estas estructuras. Los llaman el cinturón de seguridad del cuerpo. Y tiene muchísimo sentido. Un cinturón de seguridad te permite moverte hacia delante lentamente en el auto, pero si hay un impacto lateral violento, se bloquea y te mantiene amarrado al asiento. Esa es la función exacta de los ligamentos colaterales en un evento traumático. Imagínate, recibir una tacleada por el costado en un partido de fútbol. Uf, duele solo de pensarlo. Sí, actúan absorbiendo y neutralizando la fuerza de palanca que intenta separar los huesos. Ya. Si el examinador nota que la articulación bosteza durante esta prueba de esfuerzo, está recibiendo la confirmación irrefutable de que ese cinturón de seguridad está, deshilachado o completamente cortado. El tope vacío otra vez. Exacto. Nuevamente, la falta de resistencia es la respuesta diagnóstica definitiva, independientemente de la tolerancia al dolor de la persona. Pero bueno, hasta aquí el panorama es bastante claro en cuanto a la inestabilidad externa. Ya probamos los cables tensoles de enfrente y los cinturones de seguridad de los lados. Así es. Pero, ¿qué sucede cuando la estructura externa, o sea, las paredes del edificio, por así decirlo, están intactas? ¿Qué pasa si la rodilla no se desliza como cajón, ni bosteza hacia los lados, pero aún así falla terriblemente? ¿Por qué pasa? Pasa mucho. Hay situaciones donde la articulación se traba de la nada o cruje al subir escaleras, y eso indica que el problema no es la inestabilidad del marco, sino que hay alguna pieza fallando adentro del mecanismo cerrado. Y para resolver esto, las notas dirigen la atención hacia la interlínea articular para evaluar los amortiguadores internos, los famosos meniscos. Sí, y el abordaje clínico sufre una transformación drástica en este punto. ¿Por qué? Porque ya no se trata de estirar cuerdas para comprobar si detienen el movimiento. Ahora el objetivo es diagnosticar el estado del cartílago, que tiene una textura y una función completamente distintas. Claro. El documental detalla pruebas como la de McMurray o la de Appy, y la técnica es, de hecho, opuesta a la tracción. La estrategia táctica aquí consiste en comprimir. Aplastarlos. Exacto. Se busca alterar el espacio articular combinando una presión profunda y movimiento rotatorio para, literalmente, atrapar las estructuras meniscales entre los cóndilos del fémur y la meseta de la tibia. Suena doloroso. En la prueba de McMurray, por ejemplo, el especialista flexiona la pierna profundamente y hace girar la tibia sobre su propio eje, mientras va estirando la rodilla gradualmente. Pero a ver, voy a hacer un paréntesis crítico aquí, porque esto levanta banderas rojas para cualquiera que no pertenezca al ámbito médico. Te escucho. Te escucho. Según la descripción de estos apuntes, al hacer ese giro y esa compresión estilo mortero, el objetivo del evaluador es reproducir el dolor exacto que el paciente siente al caminar o agacharse. Ajá. Para alguien ajeno a la medicina, la idea de atrapar una estructura interna intencionalmente para causar molestia suena contraproducente. O sea, ¿no se supone que las terapias existen para aliviar el sufrimiento físico? Sí, es la idea general. Es que estar moliendo la articulación buscando dolor suena más a una táctica de interrogatorio que a una curación. Entiendo perfecto. Es una reacción totalmente comprensible ante lo que parece un proceso invasivo.
Pero aquí radica la brillantez de la evaluación diferencial en traumatología. A ver, explícame eso. El objetivo de la compresión meniscal no es generar un dolor genérico, no es lastimar por lastimar. Es aislar y detonar el dolor mecánico exacto que provocó la visita médica. Ok, Hay que visualizar los meniscos como empaques de amortiguación dentro de un motor que está altamente presurizado. Si ese empaque se desgarra, un pequeño colgajo de tejido puede quedar suelto, flotando ahí en el líquido articular. ajá. Y durante los movimientos cotidianos, ese fragmento puede meterse entre los engranes óseos, causando un pellizco súbito. O sea, es como tener un pedacito de grava atrapado adentro de la suela del zapato, pero metido en el centro de tu propia articulación. Una excelente comparación. Ese colgajo es invisible desde afuera, y el dolor suele reportarse de forma difusa. El paciente te dice, me duele por aquí adentro. Claro, no lo pueden señalar con un dedo. Exacto. Entonces, al aplicar esta rotación y presión máxima, el terapeuta utiliza los propios huesos como si fueran pinzas mecánicas para capturar ese tejido suelto. Ah, ya entiendo. Cuando el tejido queda atrapado en la prueba, se reproduce el síntoma agudo. Si el paciente te confirma que ese pinchazo en un punto muy específico es su dolor habitual, el diagnóstico mecánico está hecho. ¡Qué loco! Al provocar el síntoma durante fracciones de segundo bajo condiciones que están estrictamente controladas, el examinador aísla al culpable interno. Sí, claro. Sin esta reproducción intencional del dolor, pues distinguir entre una lesión de menisco profundo y, no sé, una simple fatiga de un tendón superficial sería pura adivinanza. Totalmente, estarían a ciegas. ¡Qué revelador! El dolor intencional actúa literalmente como la X en un mapa del tesoro, marcando las coordenadas exactas donde el cirujano o el terapeuta debe concentrar sus esfuerzos. Así es. Ahora, continuando con este recorrido biomecánico, ya cubrimos los estabilizadores, que son los ligamentos, y los amortiguadores, los meniscos. La siguiente sección de las notas desplaza la exploración hacia la fachada frontal del sistema, hacia la polea principal que permite extender la pierna, la rótula. Y la rótula, a pesar de su tamaño reducido, es una verdadera maravilla de la ingeniería ósea. Sí, Funciona como un fulcro, digamos, una palanca que aumenta enormemente la fuerza del músculo cuádriceps. Los apuntes de la clínica dedican un espacio especial a la observación del tracking rotuliano. el recorrido, ¿no? Exacto, el recorrido que hace este hueso. La rótula se asienta sobre un canal en el fémur que se llama tróclea, y su trabajo es deslizarse hacia arriba y hacia abajo por ese riel con la menor fricción posible. Pero claro, si el riel está desalineado por, digamos, desbalances musculares, o si el cartílago posterior de la rótula comienza a desgastarse, pues el deslizamiento perfecto se arruina. Empiezan los problemas. Sí, las notas describen que este roce indeseado contra el fémur produce dolor y algo llamado crepitación. Y me pareció fascinante que definan esa crepitación como un sonido de arenilla. Es un término médico muy descriptivo. Es una descripción tan visceral que casi se puede sentir. Es como imaginar un sistema de engranajes metálicos perfectamente aceitados al que de repente alguien le arroja un puñado de arena de playa. ¡Uf, qué grima! Solo de pensar en esa fricción seca dentro del propio cuerpo, se te destemplan los dientes. Es que la fricción es el gran enemigo de cualquier articulación. Este sonido de arenilla es el resultado audible de las superficies articulares perdiendo su recubrimiento protector de cartílago. O sea, rozando hueso contra hueso. Exactamente. Sin embargo, el cuerpo humano rara vez se queda inactivo ante esta abrasión mecánica. Responde implementando mecanismos de defensa inmediata. ¿Cómo se defiende? Por eso la evaluación rotuliana incluye descartar derrames sinoviales. Y para esto, las notas nos introducen una maniobra de evaluación que se conoce como el signo del témpano. Oye, ese término es simplemente genial. Signo del témpano. Evoca inmediatamente la imagen de un iceberg masivo en el océano Ártico. Sí, la medicina está llena de estas metáforas. Y en el contexto del cuerpo humano, la literatura describe a la rótula literalmente flotando a la deriva en un exceso de líquido inflamatorio. Así tal cual. O sea, el evaluador presiona la rótula hacia abajo y en lugar de sentir un tope óseo firme, percibe cómo el hueso se hunde en el líquido y rebota de nuevo hacia arriba, exactamente como un bloque de hielo flotando en el agua. Es que el cuerpo tiene un sistema de alarmas físicas sumamente obvias si uno sabe qué buscar. Totalmente. Y la dinámica de fluidos en ese espacio cerrado cuenta la historia completa.
Fíjate, el líquido sinovial normalmente existe en cantidades mínimas solo para lubricar, Ajá. pero es producido en exceso por la membrana articular como una respuesta de emergencia ante la irritación y la fricción constante que causa la crepitación que mencionaste. O sea que es como ponerle extra aceite a un motor que está rozando. Exacto. Entonces, al encontrar una rótula que rebota o que flota, el especialista confirma que la articulación no solo sufre un problema mecánico, sino que está atravesando un proceso inflamatorio activo. Un estado de alerta roja biológica. Sí, que requiere calmarse antes de iniciar ejercicios intensos de rehabilitación, por ejemplo. Entonces, llegamos al punto donde el terapeuta ha recolectado una montaña de datos sensoriales, o sea, ya tensó cuerdas buscando topes vacíos, forzó la estructura buscando bostezos laterales, molió los espacios internos para atrapar meniscos, escuchó si había arena en los rieles de la rótula y revisó si había icebergs flotando en la inflamación. Una evaluación completísima. Pero la recolección de pistas no sirve de nada sin una síntesis final. Y las notas clínicas concluyen abordando un pilar del diagnóstico llamado diferenciación de tejidos. ¿Cómo organizan lógicamente esta avalancha de información táctil, visual y auditiva? Bueno, la diferenciación de tejidos es el gran filtro del razonamiento deductivo clínico. Es el momento donde la teoría se convierte en inteligencia táctil aplicada. Ajá. La premisa biomecánica que proponen los apuntes es sumamente elegante. Permite reducir la lista de sospechosos clasificando los tejidos del cuerpo en dos grandes categorías: ¿Cuáles son? contráctiles e inertes. Todo lo que tenga la capacidad biológica de contraerse para generar movimiento y fuerza muscular, como el propio vientre del músculo o los tendones que lo unen al hueso, es tejido contráctil. Ok, lo que se mueve. Sí, lo que jala. Por otro lado, las estructuras que solo mantienen la unión pasivamente, como los ligamentos, la cápsula que envuelve la articulación y los huesos mismos, son los tejidos inertes. Y esto nos lleva a una regla de oro que me pareció de una lógica brillante en los apuntes para descifrar el origen del problema. A ver. Si el examinador le pide al paciente que haga fuerza empujando contra su mano, es decir, el paciente enciende el motor haciendo un esfuerzo muscular activo y eso produce dolor, entonces la lesión recae inequívocamente sobre el tejido contráctil. Exacto. El motor o los cables de transmisión están fallando. Por el contrario, si el paciente relaja la pierna hasta dejarla como un peso muerto y es el terapeuta quien mueve la extremidad libremente. Como una marioneta. Tal cual, como si manejara los hilos de una marioneta. Y en ese movimiento pasivo aparece el dolor punzante, pues el problema radica profundamente en lo inerte, en los ligamentos o el hueso. El chasis está comprometido. Esta diferenciación entre el motor y el chasis articula todo el diagnóstico ortopédico. Si duele al contraer, la falla es contráctil. Si duele al estirar pasivamente, la falla es inerte. Tiene toda la lógica del mundo. Por esta razón, fíjate que el autor de este material sugiere enfáticamente la creación de una lista de verificación, un checklist exhaustivo para usar durante las evaluaciones clínicas diarias. Para no saltarse nada. Exacto. Esto no es un simple recurso de memoria por si el profesional olvida un paso. Es la columna vertebral del método científico táctil. Claro. En el campo real, no puedes evaluar la rótula, saltarte la prueba de los ligamentos colaterales y pasar directamente a los meniscos. Si el especialista omite probar el chasis, se pierde de información vital que podría explicar por qué el motor está compensando y doliendo en primer lugar. Todo está conectado. Sí, la sistematización garantiza que el panorama biomecánico se construya completo, pieza por pieza. Es literalmente aplicar el rigor del manual de servicio de fábrica de un vehículo, paso por paso, pero confiando en la propiocepción de las manos humanas en lugar de enchufar un escáner electrónico para leer códigos de error. Totalmente. Y para cerrar y sintetizar la misión de esta exploración detallada, creo el concepto central es abrumadoramente claro. Una revisión física no es, ni debería ser, un simple trámite administrativo de preguntar los síntomas del 1 al 10 en un formulario de papel. Para nada. Es un diálogo profundo y altamente estructurado con la biomecánica del cuerpo humano. Es un escenario donde las manos expertas logran, como decíamos, escuchar ligamentos que se rompen en topes vacíos, sienten la fricción destructiva del cartílago como arena entre engranajes y diagnostican procesos inflamatorios agudos simplemente sintiendo una estructura ósea flotar en líquido.
Transforma por completo la visión que se tiene sobre el trabajo de rehabilitación y la ortopedia. Destaca este profundo arte de la ciencia táctil. Ajá. Y creo que este análisis exhaustivo deja abierta una reflexión, casi una provocación, respecto al rumbo que está tomando el diagnóstico clínico moderno. ¿En qué sentido? Pues vivimos inmersos en una era donde la dependencia tecnológica en la medicina crece exponencialmente. Hoy día se exige una resonancia magnética para casi cualquier queja. Se utilizan tomografías de ultra alta resolución. Si todo es imagen. E incluso ya existen algoritmos avanzados de inteligencia artificial programados para rastrear el más mínimo defecto microscópico en los píxeles de esas imágenes médicas. Exactamente. Existe esta sensación predominante de que si no tenemos un modelo en 3D a todo color de la rodilla girando en la pantalla del consultorio, el diagnóstico médico se reduce a una mera adivinanza. Y sin embargo, desglosar estas notas clínicas nos confronta directamente con el nivel de tecnología hiperavanzada de procesamiento de datos que ya viene instalada en el tacto y la intuición espacial humana. Totalmente. Si las manos de un terapeuta bien entrenados son capaces de percibir una falla mecánica minúscula, simplemente analizando la diferencia sutil entre un freno seco y un tope blando invisible a simple vista, o detectar el desgaste interno prestando atención a la resistencia de un menisco pellizcado. Ajá. ¿Intuición espacial y propioceptiva? Wow. ¿O es este conocimiento táctil, este arte de sentir, las tensiones de un sistema biológico en pleno funcionamiento, una capacidad inherentemente humana que el análisis puramente visual de las máquinas jamás podrá reemplazar en su totalidad? Qué gran concepto para llevarse y reflexionar. Porque a fin de cuentas, por más nítida e impecable que resulte una fotografía estructural de nuestros huesos, probablemente siempre necesitaremos a alguien que comprenda, a través del contacto directo, cómo se siente verdaderamente nuestra maquinaria cuando los engranajes intentan girar en el mundo real. Así es. Ha sido una exploración inmensamente reveladora sobre la asombrosa lógica mecánica del cuerpo humano. Seguramente todos nos llevamos una apreciación completamente renovada sobre lo que ocurre a puerta cerrada la próxima vez que alguien examine una lesión física. Sigan explorando cómo operan los sistemas que los rodean. No pierdan la curiosidad por el funcionamiento de su propia maquinaria. Y nos encontramos en el próximo análisis a fondo.